Ahorita nosotros les dejo esta historia de terror que, bueno, todas las que he estado contando son de conocidos y esta es un poquito larga, así que espero que les entretenga. Y también cabe mencionar que no se dejaba grabar, así que puede que en algunas partes me escuchen un poco ya cansadita, pero está bien, ahí se las dejo. Todo inició en mi trabajo, el día que me ascendieron de puesto a subjefa de piso. En mi ascenso me cambiaron de oficina, por lo cual conocí nuevas personas, entre ellas a un compañero de nombre Eduardo, el jefe de piso. Eduardo, desde que yo llegué, comenzó a darme indirectas de que quería algo más conmigo. Al principio eso me sonó absurdo, pero el tiempo pasó y al estar todo el día en el trabajo con él fui cediendo a la idea. Pasaron las semanas y un día por la tarde Eduardo y yo salimos a comprar unas cosas, por lo que nos dirigimos a un Oxxo que se encontraba detrás de la oficina. Cuando regresamos, otros dos compañeros con los que nos llevábamos bien nos contaron que una mujer fue a buscar a Eduardo, mencionando que tenía que hablar con él urgentemente. Esta mujer se presentó como su prometida, por lo que sí, él estaba comprometido desde hace ya varios años. Pero aún así no quise dejarlo. Pasó más tiempo y Eduardo me llevaba a mi casa por las noches o salíamos a comer. Pero durante todos esos meses empezaron a ocurrir cosas extrañas. A nuestros compañeros ya les empezaba a dar miedo ir a comer por las noches al comedor, ya que decían que se sentían observados y eso los ponía nerviosos. También el escritorio que Eduardo y yo compartíamos siempre estaba lleno de moscas. Pero no me malentiendan, no era por tener comida en mal estado o que oliera feo. Aparecían siempre detrás de la cortina que teníamos en la ventana, que estaba al lado del escritorio. En nuestro piso de la oficina, incluidos los baños, salían cucarachas y aunque se mandaba a fumigar, siempre a los pocos días volvían a salir. 2 veces me pasó un mismo suceso, que después, cuando lo pensé con claridad, me di cuenta que no era normal. Bueno, pues nosotros manejábamos datos personales sobre clientes, saldos de cuentas, entre otras cosas, por lo que yo al ser subjefa y Eduardo al no estar en ese turno, me tocaba poner una alarma para mantener bien resguardados todos esos datos. Así que por las noches, después de que mis compañeros salieran, yo ponía esta alarma, la cual solo se activaba cuando había algún movimiento, pero no cualquier movimiento, sino el de una persona. La primera vez después de haber cerrado todo y estar mis compañeros y yo dispuestos a caminar rumbo a nuestras casas, la alarma comenzó a sonar. Se nos hizo extraño, pues nadie se había quedado dentro, pero mi deber era volver a entrar, apagarla y activarla de nuevo. Al principio no le di importancia, hice mi deber y no pasó a más, pero la segunda vez fue diferente, ya que yo cerré ese día también. Ya estaba en el taxi rumbo a mi casa y me entró una llamada de Eduardo, el cual me decía que si podía regresar a la oficina, ya que él vivía bastante lejos. La razón era que la alarma se había activado nuevamente, pero como nadie la desactivó, la seguridad que habían contratado para estas ocasiones fue a revisar, dándose cuenta que las oficinas seguían cerradas, pero necesitaban entrar para revisar si no se había metido a alguien. Yo en ese momento le dije al taxista que si por favor podía regresarme al lugar en donde me había recogido. El taxista accedió. Pues debo decir que desde ese momento mi vida cambió para mal. Cuando llegué a las oficinas, los oficiales me pidieron mis datos, se los di. Me metí con ellos a las oficinas para desactivar la alarma y ellos entraron a revisar. Obviamente no había nadie. Los oficiales me dijeron que posiblemente la alarma se había activado por algún insecto que se paró en el sensor. Pero eso era extraño, porque hablando con mis compañeros jamás había pasado algo así. Unos llevaban años en el mismo trabajo, otros jefes y subjefes estaban de acuerdo que eso era algo muy raro. Central de Alarmas revisó y dijo que todo estaba bien, así que bueno, al final pasó. Pero como les había dicho, desde ese día todo cambió. Yo tengo una gatita que adopté desde pequeña, pues después de ese incidente, siempre que regresaba del trabajo, ella por las madrugadas comenzaba a gruñir y a aventarse a la ventana que está en mi cuarto. Esta ventana daba hacia un pasillo en donde teníamos la lavadora. Nunca vi nada, pero la actitud de mi gatita sí me preocupaba. Aunque nunca se me ocurrió salir a ver qué había, pero no era por miedo. En su momento pensaba que tal vez otro gato había entrado, ya que ese pasillo no tenía techo. Pasaron los días y mientras dormía, escuché que una mujer decía mi nombre. Me llamaba constantemente y sentía que cada vez se iba acercando, más y más. Dentro de mis sueños sentía que esta mujer quería abrazarme, pero sabía que si me dejaba abrazar me iba a llevar, así que como pude eché mi cabeza para atrás. Me costaba trabajo porque no podía moverme, pero no era la sensación de la parálisis del sueño, porque podía respirar con facilidad y antes de sentir que esta cosa se me acercaba, no sentía mi cuerpo pesado. Al final logré echar mi cabeza para atrás y en el sueño sentí cómo me pegaba contra la pared. Eso me hizo despertar. Cuando abrí los ojos me dolía la parte de atrás de la cabeza. En ese momento busqué a mi gatita, pero justamente ese día ella había dormido en el cuarto de mi madre en el segundo piso. Después de estos sucesos, perdí mi trabajo, ya que mi desempeño comenzó a ser muy malo. Pero era como si todo me saliera mal, no porque en realidad quisiera hacerlo mal. Así me decidí a mudarme un rato con mi padre, el cual vive en un estado diferente,
Para este momento quiero decirles que los eventos con Eduardo seguían igual. Yo desarrollé una obsesión muy preocupante por él, la cual no me dejaba estar ni emocional ni mentalmente tranquila. Mi madre no sabía nada de esto, pero me apoyó en que saliera unos días de la ciudad a ver si eso me ayudaba a relajarme. Así fue que al otro día me fui y mientras yo estaba allá, una de mis hermanas se quedó en mi cuarto. Lo que yo no sabía es que esa cosa que me había llamado por mi nombre se había quedado ahí también. Unos días pasaron, yo siempre le mandaba mensaje a mi madre o le marcaba para saber cómo estaba, y una de esas veces mi madre me comentó que mi pequeña hermana una madrugada, ya que estaba dispuesta a dormir, comenzó a escuchar a una mujer llorando muy cerca de la misma ventana que da al pasillo de la lavadora. Ella dice que le entró un escalofrío, se tapó toda con las cobijas y se puso los audífonos para ponerse a escuchar música. Y así se quedó dormida. Al otro día cuando regresaba de la escuela le contó a mi madre. Ella le dijo que mejor ya no se quedara a dormir en mi cuarto, que lo iba a limpiar, ya que ella también cree en estas cosas. Otra noche, mi hermana, mientras bajaba a la cocina, vio una sombra que se asomaba desde el comedor hasta mi cuarto. Mi hermana se asustó mucho y regresó con mi madre muy alterada para contarle, diciéndole que posiblemente alguien se había metido, porque parecía que estaba buscando algo. Mi madre primero se asomó y vio que no había nadie. Después se metió a la cocina, la cual tenía las luces prendidas, pero nada. Por último, entró a mi habitación y a mi baño, pero tampoco había nadie. Yo en ese momento no le dije nada, porque no quería que se enterara de lo que había hecho. Días después, una señora en un mercado me habló. Quiero aclarar que yo iba pasando por ahí, ya que el negocio de mi padre es un restaurante, y fui a comprar algunas cosas. El puesto de esta señora era de estos de hierbas para limpias. Ella me dijo, oye hija, ¿estás bien? Veo que vienes cargando algo muy feo. Si quieres, conozco a alguien que hace limpias y lee las cartas. Vete a dar una vuelta, ojalá pueda ayudarte. Dile que vas de parte de la señora Olivia, para que te atienda luego. Y me dio la dirección escrita en un papel. Al principio creí que intentaba asustarme, para ya sabes, ganar algo de dinero. Pero afortunadamente fui. Mi idea era que me leyera las cartas pensando en Eduardo. Y sí, ya sé, todas mis decisiones eran bastante tontas, porque también me estaba arriesgando a que en realidad esa dirección llevara a personas maliciosas. Pero al final tomé un taxi y le di la dirección tal cual venía en el papel. Fue un recorrido de 15 minutos a lo mucho. Llegué a una casa morada con zaguán negro. Toqué el timbre y me recibió una señora ya grande pero muy amable. Yo le dije que iba por parte de la señora Olivia. Y lo que ella respondió fue, sí, Olivita, ya me había comentado algo. Pásate muchacha, siéntate y espérame a que termine con una consulta, no tardo mucho. Yo pasé y me senté en un sillón. Me llamó la atención que esta señora tenía muchas jaulas con canarios, gorriones y pericos en su casa. Eso le daba mucha vida. Después me enteré que estas aves las usaba para que las malas energías las absorbieran ellas y no la señora. Pasó un rato y 2 personas bajaron, y detrás de ellos la señora. Ella los despidió y me dijo que subiera. Tenía un cuartito en donde había una mesa al centro, varias plantas y una santa muerte en una repisa. La señora enseguida me preguntó si quería que me leyera las cartas, cosa a lo que accedí. Sin decir más, ella comenzó a barajear un mazo, pero no dejaba de verme. Sacando las cartas, me dijo a grandes rasgos que había una mujer relacionada con un hombre que me estaba haciendo daño. La señora me comentó que ella se veía muy enojada y estaba trabajándome con alguien, pero que ese trabajo era bastante pesado, ya que me había aventado a un muerto, el cual me estaba buscando. Ella me explicó que la casa de mi madre era en donde mi energía, como ella le llamó, se concentraba. Por eso me buscaba allá específicamente, en mi cuarto o el comedor, que era el segundo lugar en donde me la pasaba. Y que había sido una suerte que yo me hubiera venido con mi padre, porque ese muerto ya quería llevarme. Me dijo también que la razón de que ella estuviera haciendo esto era este hombre, y me dio una descripción. Eso me hizo pensar en la prometida de Eduardo. Al final de la sesión, la señora me comentó que si quería deshacerme del muerto que me habían aventado, tenía que comprar unas cosas. Me dio un papel en donde escribió cosas como azufre, sal, entre otros ingredientes. Me explicó que ese día en la noche tenía que poner el vaso con agua debajo de la cama, primero con la sal y al otro día debía cambiarlo por el siguiente ingrediente, de los cuales ya no me acuerdo ya que esto pasó hace unos 8 años. Lo que sí recuerdo es que los vasos e ingredientes eran para una semana completa. Todo esto mientras la señora me trabajaba en un convento en el que, me comentó, la dejaban entrar para rezar a lo que ella mencionaba un camposanto en donde reposaban los huesos de pequeños que las monjas habían sepultado. Así comencé a poner los vasos debajo de mi cama. A los 2 días mi mamá me llamó en la noche. Me dijo que sus perritos se habían puesto muy mal, que habían pasado los de las vacunas antirrábicas y los inyectaron, pero que por la noche una de ellas empezó a vomitar sangre y el otro perrito, el cual aún era un cachorrito, se murió en el transcurso de la madrugada. Ella estaba bastante triste. Yo a la fecha sigo pensando que no fueron las vacunas de la rabia que les habían puesto.
sino el muerto que me habían aventado. Pero lastimosamente esto no fue lo peor. El último día, cuando puse el azufre en el vaso, y de esto me acuerdo muchísimo, por la tarde del día siguiente le volví a marcar a mi madre. Ella me dijo que qué estaba pasando, que eso que sucedía en la casa ya no era normal. Me contó que por la madrugada ella escuchó a una mujer llorar en el cuarto de mis hermanos. Ella se asustó mucho porque dice que era la primera vez que algo así le daba miedo. Fue a revisar y me dijo que vio una mujer. Ella la describe como sucia, enlodada, cabello largo y sucio también, pero no podía verle la cara con claridad. Solo podía ver una sonrisa que se asomaba por sus labios, una sonrisa que se hacía más grande mientras lloraba más fuerte. Mi madre dice que solo atinó a correrla diciéndole groserías y se apresuró a prender la luz. Mis hermanos se despertaron muy asustados, pero afortunadamente esa cosa se había ido. En ese momento no me quedó otra opción más que contarle todo lo que había pasado. Mi madre me dio una reprimenda como jamás lo había hecho. Después de eso yo me alejé por fin de Eduardo y todo se calmó. Y aunque ahora yo ya vivo sola, a la fecha ese cuarto sigue desocupado. A nadie le gusta irse a dormir ahí, aunque ya no se escucha ni se aparece nada.